Sin duda, pocas cosas pueden sobrecogernos más que las ejecuciones de personas que luego se demuestra que son inocentes. Ha ocurrido varias veces en nuestro propio país. Ha habido casos internacionales muy famosos, como el de Sacco y Vanzetti, que dio origen a una película. Otros ensombrecidos por el tiempo del franquismo. Por ejemplo, la doble ejecución en Garroteville para dos inocentes, y se hizo un gran libro, de Delgado y Granado. Se demostró mucho tiempo después que no habían sido ellos los culpables de los actos que se les imputaban, y sin embargo fueron a la silla de la muerte. Pero sin duda, por la cantidad de elementos que tiene, por lo espectacular que es, ninguna historia como la que sobresalta a toda Sevilla una mañana de 1952. Unas estanqueras, hermanas ancianas, han sido brutalmente asesinadas, acuchilladas. Y rápidamente la policía localiza a 3 personas. Una especie de lumpen, de delincuentes habituales, liderados por un individuo que se convertirá en toda una leyenda, el Tarta. Los 3 fueron ejecutados. Pero el resto de la historia la van a descubrir ahora. Una historia absolutamente inolvidable. El 11 de julio de 1952, 2 mujeres fueron salvajemente asesinadas en su estanco de la sevillana Puerta de la Carne. En pocos días, 3 delincuentes de poca monta, Juan Vázquez, Antonio Pérez y Francisco Castro Bueno, alias el Tarta, fueron detenidos y acusados del crimen. Pero, ¿eran los culpables? Hoy, la tienda de tabacos en la que fueron apuñaladas las hermanas Matilde y Encarnación Silva ya no existe. Pero mucha gente en Sevilla recuerda aquel polémico asunto que nunca se resolvió del todo. Se hablaba de sangre, se hablaba de un arma que nunca apareció y de la no tener compasión con estas mujeres indefensas y demás, ¿no? Esto era un poco lo que yo creía que de lo que se hablaba entonces, no de lo que recuerdo, ¿no? La escena del crimen sobrecogía el alma. El estanco estaba revuelto y las víctimas habían sido cosidas a puñaladas. El caso se trató desde el primer momento como un robo. Pero de ser así, los ladrones habían sido realmente torpes. Se ve claramente que si se dejan encima de una cama 7.000 pesetas, aparte de otro dinero suelto, pues que no se va buscando el robo. Se lo hubiesen llevado. Y dice que por las prisas. Bueno, y por las prisas lleva uno, por ejemplo, 20 duros y no se lleva unos 7.000 pesetas. No comprende que no tiene sentido. 16, 13 puñaladas para después dejar allí 7.000 pesetas es una cosa que resulta totalmente incomprensible, ¿no? O sea, eso demuestra odio. Eso demuestra odio. Y estas mujeres no tienen nada que ver con esto, que ni se conocían siquiera, ¿no? Los 3 detenidos confesaron el crimen ante la policía, pero sus declaraciones fueron contradictorias. La reconstrucción de los hechos fue un desastre. En la calle se decía que habían sido torturados hasta vencer su resistencia y, de hecho, en cuanto tuvieron ocasión, los sospechosos proclamaron su inocencia. Yo dije que lo había hecho porque si no, no me levantaban la incomunicación. Ya me estarían dando. A los 3 les pegaron, pero al mío más porque era el más miedoso. Y claro, era más fácil conseguirlo a una persona que efectivamente no tiene valor, sacarle una cosa que es totalmente falso, que a gente que tiene más resiedumbre, ¿no? Y efectivamente, cuando empieza el acto del juicio de verdad, o sea, cuando se califica, cuando la confesión puede hacer algo, entonces ellos dijeron que era totalmente falso y que habían sido maltratados. Aquello llamó tanto la atención porque no era de uso corriente el crimen
de este tipo, ¿no? Y además, ¿por qué? Por un robo es necesario matar a 2 personas. Fue tremendo, que levantó mucha polémica, y más polémica hubo aún cuando se aprendieron a los autores, y el rumor decía que eran inocentes. En las supuestas confesiones había palabras que los procesados ni siquiera conocían, y las declaraciones de los testigos eran tan disparatadas que resultaban difíciles de creer. Pero ni el clamor popular ni la ausencia de pruebas cambiaron el destino del Tarta y sus compañeros. Los 3 fueron condenados a muerte. Los peritos también decían que el asesino había sido un zurdo, que había matado con la mano izquierda, ¿no? Y entonces se contaba, y esto yo no sé si era delirio o era realidad, que en el interrogatorio al Tarta, ¿no?, en un descanso, si eso se puede llamar descanso, le ofreció un inspector un cigarro, y luego se alejó de él como despistado y le tiró el mechero, y el Tarta instintivamente, en un acto de reflejo, lo cogió con la izquierda, ¿no? Y esto parece que fue como una prueba concluyente de que habían sido los 3 procesados los criminales. Para luchar contra la desesperación, los reos se refugiaron en la religión. Defendieron su inocencia hasta el final, a la espera de un indulto que nunca llegó. El Tarta asumió su suerte con entereza, afirmando: «No he matado a las estanqueras, pero pago por mi mala vida». Cuando fue condenado a muerte, a garrote vil, dice que desde ese momento se produjo en él, no sé en los demás, dicen que también en los demás, en los otros 2, pero él me habló del Tarta concretamente, tuvo una muerte ejemplar, incluso desde el punto de vista religioso. Yo siempre hablo de lo que me dijo el defensor, y desde luego decía que era inocente, que había sido inocente, que él no intervino para nada en la muerte de las estanqueras. Las ejecuciones se lamentaron en Sevilla, casi tanto como se habían llorado los crímenes. La convicción general era que 3 inocentes fueron ejecutados para mostrar la fortaleza del orden establecido. Y como siempre, el garrote vil fue cruel. Había que castigar ese crimen, sobre todo por la expansión que tuvo la noticia. Entonces inmediatamente lo pasaron a prisión, y de prisión en el patio de la cárcel se ejecutó la sentencia. Con todo, y vuelvo a repetir, insisto en ello, el abogado del Tarta, concretamente del Tarta, juraba la inocencia de este individuo, y por otra parte exaltaba la ejemplaridad de su muerte. Era de Granada el que los mató, y venía hasta borracho, lo cual le hizo que no atinara y que durara aquello mucho más. Aquello fue desastroso, desastroso. Yo, siendo el ejecutor de sentencia y el decano de ellos, hoy envidio el que traspasa los umbrales de la eternidad. Dichoso el que se marcha y desgraciado el que queda, porque esto es un valle de lágrimas.